Bienvenida y bienvenido a esta exploración de la planificación local aquí en Ecuador. Hoy vamos a examinar de cerca unos documentos muy interesantes, los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los famosos PEDOT. Tenemos en nuestras manos, unos extractos del registro oficial del 5 de septiembre de 2025 y se enfocan en las actualizaciones de los PEDOT para dos parroquias rurales muy distintas entre sí. Una es Luis Vargas Torres, que seguro la conocen más como Playa de Oro, allá en Esmeraldas, y la otra es Pifo, cerquita de Quito. Así es, y nuestra tarea hoy pues es desmenuzar un poco estos textos, ver qué es lo crucial, cuáles son los desafíos que enfrenta cada lugar y claro, qué estrategias se están proponiendo. Vamos a hacer una inmersión en cómo se planifica o se intenta planificar el territorio desde lo local, usando directamente lo que dicen estos documentos oficiales. Muy bien, entonces empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente un PDOT, según estos propios documentos? El texto de Luis Vargas Torres lo llama una herramienta fundamental para la planificación estratégica. Pero más allá de eso, ¿qué significan en la práctica? O sea, ¿qué tensiones intentan resolver? Parecen ser como el punto donde chocan a veces las grandes ideas nacionales con la realidad de cada pueblito, ¿no? Exacto, esa es una buena forma de verlo. Se plantean como una guía, digamos, para que el crecimiento sea bueno, sostenible, inclusivo, ordenado. Y actualizarlos es vital, porque todo cambia. La sociedad, la economía, el clima, todo. Lo fascinante, un punto clave, es cómo la Constitución de Montecristi, la de 2008, cambió todo esto. Pasó de ser algo más bien voluntario a ser obligatorio y descentralizado. Se buscaba o se busca más equidad social y territorial. Ajá. Y mencionan que no están aislados estos planes, que deben alinearse con cosas más grandes. El Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Territorial Nacional, las agendas para la igualdad, incluso la Agenda 2030 y los ODS a nivel global. O sea, la idea es cómo tejer una red que conecte lo chiquito con lo grande, lo local con lo nacional e internacional. Ese es el ideal, sí. Construir como un puente entre las políticas macro, las grandes declaraciones y la vida real en las parroquias. La idea es asegurar que haya coordinación entre los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, parroquial, cantonal, provincial, y el nacional. Claro que del dicho al hecho a veces hay un trecho, pero esa es la estructura que se plantea en el papel. Los documentos también nos dan como una foto del país, el contexto general donde operan estas parroquias. Y los retos son grandes. Hablan de inseguridad alimentaria, 2.4 millones de personas, una tasa de malnutrición infantil crónica del 23%. Que es altísima, la segunda más alta en América Latina y el Caribe. Imagínate. Y encima sube el sobrepeso y la obesidad. También mencionan cifras de mortalidad materna, 43.5 por cada 100.000 nacidos vivos. Y datos muy duros, del embarazo adolescente. Según el INEC de 2021, cada día 5 niñas menores de 15 y 108 adolescentes entre 15 y 19 se convierten en madres. Frente a esto, pues la planificación local parece súper importante, ¿no? Y al mismo tiempo, este mismo Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo. Tiene 7 reservas de biosfera de la UNESCO, metas ambientales ambiciosas, pensemos en eso de ser carbono neutrales para 2050, o la creación de la Reserva Marina Hermandad en Galápagos, que añadió un montón de área protegida. Pero claro, está la otra cara. La economía sigue dependiendo mucho de sacar recursos, sobre todo petróleo. La minería ilegal que avanza, con unos impactos terribles. Y aunque dicen que la deforestación bajó comparado con los 90s, que era brutal, pues la presión sobre los bosques sigue ahí. Es un contraste muy fuerte, ¿verdad? Entre tanta riqueza natural y tantos problemas sociales y económicos. Ese es el telón de fondo, digamos. En este escenario tan complejo, tienen que funcionar los PEDOT, el Plan Nacional de Desarrollo actual, el 2024-25, y la Estrategia Territorial Nacional. Dan lineamientos generales. Pero al final, si conectamos todo, los PEDOT son el lugar donde esas grandes directrices tienen que aterrizar. Tienen que volverse acciones concretas que sirvan para algo en esa parroquia específica, con su realidad particular. Entremos ahora a la primera parroquia. Luis Vargas Torres, o Playa de Oro,
en esmeraldas. Tiene una historia, wow, muy ligada al oro. Desde la cultura latolita, ¿sabías que en la máscara de oro del Banco Central es de ahí? Sí, es un dato increíble. Hubo una concesión minera a una empresa inglesa, la Ecuador Land English Limited. La gente mayor todavía recuerda a los capataces, Smith, Campbell, muy duros, dicen. Y luego, en los años 30, aparece este personaje, el Amo Valdés, un terrateniente que impuso un sistema casi de servidumbre para sacar oro. Hay unas historias orales fascinantes sobre cómo la gente intentó resistir. Cuentan que hasta hicieron un cañón casero con un tronco de culo en negra, una madera durísima. ¿Un cañón? Sí, y que funcionó. Lo probaron con una vaca, pero justo cuando iban a usarlo contra Valdés, parece que alguien los traicionó, mojó la pólvora o le avisó. Fíjate, esa memoria de resistencia, pero también de ciclos de extracción que vienen de afuera, eso seguro que marca la comunidad. Aunque no esté escrito así en el PDOT, eso influye en cómo ven las cosas hoy, como la minería. Exacto. Al final, aunque el cañón falló, Valdés parece que sintió la presión y se fue. Y luego, en los 40s, otro boom, Caucho y Tagua por la Segunda Guerra Mundial. Es como una historia de fiebres extractivas, una tras otra. Y esa historia se refleja hoy de forma brutal. El diagnóstico del PDOT actual muestra una paradoja tremenda. Es una parroquia riquísima en recursos, oro que explotan artesanalmente y una biodiversidad increíble. El 80% está en la reserva Cotacachi-Cayapas. Pero la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, NBI, en 2022 era del 95.1%. 95% es casi toda la población. Exacto, 508 de 535 habitantes. Los desafíos son gigantes. Cobertura de servicios básicos mínima. Recolección de basura con carro, 2.2%. Alcantarillado, 1.5%. Y un dato clave, no hay carretera. El acceso es por río, básicamente. ¡Wow! ¿Y la basura? Pues la gestión es precaria. Los plásticos, por ejemplo, los entierran. Aunque hay que decir que la comunidad tiene su propio sistema de recolección que, dadas las circunstancias, funciona más o menos. Y a eso súmale la presión constante de minería, legal e ilegal, y madereras. Algo positivo, no reportan índices altos de violencia, a diferencia de la provincia. El PDOT anterior ya tenía metas ambiciosas, sobre todo en conservación. Querían proteger el 100% del territorio, crear guardabosques comunitarios, también hablaban de salud itinerante, ayuda a grupos prioritarios, deporte, cultura afro. El nuevo plan, este que vemos, busca cosas más concretas. Gestión de riesgos, mejorar la conectividad, hablan de Internet, de una radio ambiental comunitaria. ¿Y ven oportunidades en el turismo por la reserva, claro? Y en la minería artesanal, que el documento dice que es de bajo impacto ambiental. Pero esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo haces para que explotar esos recursos, por sostenible que digas que es, mejore de verdad la vida de gente con tanta pobreza histórica, estructural y encima aislada geográficamente? Ese es el nudo. Cambiemos totalmente de escenario. Vámonos a Pifo, parroquia periurbana de Quito. Le dicen Tierra del Agua por las vertientes y Centinela del Oriente. Está ahí pegadita al aeropuerto nuevo. Y esa ubicación, claro, ha impulsado un desarrollo muy diferente al de Playa de Oro. Pifo ha crecido mucho industrialmente. Ahí están Novopan, Pronaca, el Parque Industrial y Tulcachi. Y la población también ha subido un montón, casi un 20% entre 2010 y 2020 según estiman. Aquí la dinámica es otra, crecimiento rápido y, bueno, sus consecuencias. Exacto. Y ese crecimiento trae otros problemas. El diagnóstico del PDOT de Pifo habla de mal manejo de basura, hasta heces de animales en las calles, menciona que industrias y construcciones no cumplen las normas de uso de suelo, que las vías internas están en mal estado y que en más de la mitad de los barrios falta cobertura de servicios básicos. Nombran el Tablón, Cochauco y Tulcachi. Y es interesante, porque el diagnóstico de Pifo también mira hacia adentro, al propio GAT parroquial. Dice que le falta empoderamiento, que el personal no maneja bien las TICs, que no conocen bien ciertos procesos públicos. Es un contraste revelador. Pifo, súper conectada, industrializada, lucha con gestionar su propio crecimiento acelerado. Y Luis Vargas Torres, allá lejos,
aislada, con la paradoja de tener muchos recursos, pero una pobreza extrema. Son dos mundos. Pifo usa un modelo que llaman IGO para priorizar qué hacer. Parece que cruzan qué tan importante es un problema con qué tanto puede hacer el GAT parroquial al respecto. Ajá, la gobernabilidad sobre el tema. Eso. Y lo que sale como prioritario es mejorar las vías, controlar las construcciones ilegales, legalizar terrenos para canchas y parques, definir mejor dónde se puede vender y comprar, y atender problemas sociales como alcoholismo, drogas y la pérdida de identidad cultural. Es un enfoque más estructurado para decidir dónde poner la plata, ¿no? Y a pesar de ser tan distintas, Luis Vargas Torres y Pifo, sí vemos cosas en común en sus PDOT. En ambos se habla de participación ciudadana, de asambleas, y en ambos el GAT parroquial es el actor central, el que tiene que planificar, coordinar, gestionar. Pero, como decíamos, también salen a la luz las limitaciones. En Luis Vargas Torres necesitan más capacitación técnica en el GAT. En Pifo falta conocimiento de procesos. Esto nos dice algo clave, ¿no? No basta con tener un buen plan escrito. Necesitas un gobierno local que pueda de verdad ejecutarlo, que tenga la capacidad técnica y política. Y aquí es donde entran un concepto que mencionan ambos, el modelo de gestión, que no es solo la lista de proyectos, el qué hacer, sino el cómo. ¿Cómo el GAT va a administrar el territorio? ¿Cómo va a juntar esfuerzos para resolver problemas y cumplir las metas del PDOT? Y eso implica sí o sí construir alianzas, con el cantón, la provincia, los ministerios, pero también con las empresas que estén ahí, y fundamental, con la gente, con la comunidad organizada. Y algo esencial de ese modelo de gestión que muchas veces falla es tener sistemas de seguimiento y evaluación que sirvan. El ejemplo de Pifo es clarísimo. Si gastaste el 80% del presupuesto de un proyecto, pero solo avanzaste el 43% en la obra, algo pasa. Claro, es una alerta roja. Exacto. Tiene que llevar a preguntarse por qué y a corregir. La idea es que estos PDOT no sean papeles que se guardan en un cajón, que sean herramientas vivas, que guíen el día a día, que se conecten con el presupuesto de cada año y con la rendición de cuentas que tienen que hacer los GATs a la gente. Y todo este ciclo, planificar, gestionar, evaluar localmente, debería en teoría estar conectado otra vez con las metas nacionales, el plan de desarrollo, la estrategia territorial, los ODS que dijimos al principio. Se busca cerrar el círculo, digamos, conectar lo micro y lo macro. Bueno, hemos hecho una exploración bastante a fondo de estos PDOT de Luis Vargas Torres y Pifo. Vimos lo compleja que es la planificación local en un país tan diverso como Ecuador, los desafíos enormes y distintos que tienen, pero también sus potenciales y las estrategias que proponen. Sí, y queda como una reflexión flotando, ¿no? Algo que quizás los documentos solo insinúan. Si piensas en esas raíces históricas tan fuertes de sacar recursos como el oro en Playa de Oro y los problemas socioambientales que persisten en las dos parroquias, sea por aislamiento y pobreza o por crecimiento desordenado, ¿qué enfoques realmente nuevos podrían impulsar un desarrollo que sea de verdad sostenible? Quizás enfoques que se inspiren más en el conocimiento ancestral, en las prácticas comunitarias de cuidar el territorio, que a veces se mencionan como de pasada. ¿Podrían esas miradas ofrecer caminos para romper esos patrones históricos de explotación, de desigualdad, de solo reaccionar a los problemas? Una pregunta fundamental, sin duda, para pensar el futuro no solo de estas dos comunidades, sino de muchas otras. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado.